Bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, la voz del coaching en el mundo, que pueden encontrar en www.presscoaching.com y en todas nuestras redes sociales. Hace algún tiempo, un coach al que reconozco por su profesionalismo y admiro por su trabajo, en una conversación me compartía su juicio sobre quién él consideraba uno de los mejores coaches en nuestro país, en la Argentina, y me dijo, es Marcelo Krinsky para mí. Por eso hoy tengo las ganas enormes de conversar con él. Marcelo, bienvenido a Press Coaching, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Un gusto estar. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, siempre abrimos este espacio pidiéndole al entrevistado que nos regale su propia definición de coaching, la orgánica. ¿Cuál es la tuya? Eh, a ver, me encontré por muchos años con que los coaches teníamos dificultad para referir a lo que hacíamos. Y, y muchas veces estas definiciones conceptuales nos dejan en el mundo las ideas. A mí me fascinó la posibilidad de contribuir en poder en facilitar que las personas, los equipos y las organizaciones se conecten con sus más altas aspiraciones y contribuir con ellos a materializarlas. Entonces, para mí coaching lo concibo como sinónimo de implementación de, de una posibilidad que hoy no está a la mano. Entonces, para mí, coaching va por el lado de crear mundos. Fantástico. Marcelo, el 9, el 10 y el 11 de agosto nos vamos a encontrar en la ciudad de Córdoba, Argentina, para una nueva edición del Congreso de Neurociencias, Inteligencia Emocional y Coaching. Vos vas a ser orador en ese congreso también. Previo a conversar un poco sobre cuál va a ser tu ponencia, me gustaría saber qué mirada tenés respecto del valor que tienen estos espacios, tanto para los profesionales como para los curiosos. Yo creo que tiene un valor extraordinario en este mundo en el cual estamos entrando en una era digital, en la cual los agrupamientos que se dan en estos espacios digitales, muchas veces a muchos nos dejan la vivencia de estar agrupados pero solos. Fíjate que simplemente el hecho de estar teniendo este encuentro de manera digital hace que no nos podamos mirar a los ojos. O sea, si yo ahora yo miro a la cámara y vos creés que yo te estoy mirando a vos, pero yo no te estoy mirando a los ojos. Para que nos podamos mirar a los ojos requerimos un encuentro. Y para mí esto va a tener impacto te diría, en como especie humana. Yo creo, por mucho tiempo cuando empezamos a ver que el coaching individual, por decir, quedaba corto para hacernos cargo de los desafíos de convivencia que teníamos, así surgió el coaching de equipo. Y por mucho tiempo concebimos el coaching de equipo como, los equipos, y yo decía, ¿a qué te referís con un equipo? Con un conjunto de personas que tienen un objetivo común y se necesitan las unas a las otras. No obstante, cuando veo el comportamiento de las hormigas, ellos hacen eso, tienen un objetivo común y se necesitan las unas a las otras. Con la particularidad que, que para hacer lo que tienen para hacer, si hay una hormiga muerta, pasan por encima del cadáver. Cuando vi eso, me dije, nosotros como humanos tenemos a la mano la reflexión, pero para eso requiero mirar al otro, requiero registrar al otro, y ahí me apareció la emocionalidad del amor que Humberto Maturana nombra como la emocionalidad que funda lo social, esto de la aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia. Y entonces para registrar al otro requiero mirarlo y que me miren y que nos encontremos. Y a mí me parece que el Congreso brinda esa posibilidad, de que nos miremos, que nos registremos y que celebremos un momento que me parece que resulta único en tanta vorágine digital en la cual creemos que estamos juntos,
pero muchos nos sentimos solos. Por ese lado, agradezco profundamente a Marcela Baudino y a Cone Vera que recomendaron que yo podía hacer un aporte en este congreso. Así que, y bueno, y también agradecerte a vos por la posibilidad de compartir. Marcelo, ¿cuál va a ser tu ponencia en este congreso? ¿De qué vas a hablar? Denominé a la presentación que voy a hacer coachear en el siglo líquido. A mí, digamos, la palabra coach proviene de cochero, el cochero como aquel que vela por su carruaje, vela por que esté todo para hacer el camino, pero no define a dónde va. El que define, lo define el cliente. Ahora, toda esa noción, todo eso del cochero, en las distintas líneas de coaching, cuando decimos muchas veces que el lenguaje no resulta inocente, fíjate que empecé a notar en este siglo XXI que esto de la era digital y la vorágine en la que estamos nos está poniendo a las personas, a los equipos, a la organización y a los países en un espacio muchas veces de no hacer pie. Como si de golpe la vivencia es que nos ahogamos en el exceso. Por decir, hace 30 o 40 años teníamos tal vez 15 o 20 carreras para elegir. Y entonces decíamos, voy a ser ingeniero, voy a dedicarme a la abogacía o a la medicina, o si no trabajo con mi papá, con un tío. Pero ahora tenemos 300, 500, no sé cuántas carreras y los chicos reclaman no saber qué hacer. O sea, el tener más no significa mejor. Y en esto entonces yo decía, bueno, ¿cómo nos cambian los coaches si se inundó el mundo de emocionalidades, de una velocidad que a veces nos excede como humanos? Entonces me fui a la metáfora del que conduce, que entonces ya no puedo hablar de un cochero. Entonces digo, bueno, si el mundo se inundó, podría hablar del timonel, de aquel que conduce, por ejemplo, una lancha a motor. Y ahí me encontré con una cuestión curiosa, que cuando yo conduzco el carruaje, el primer recurso que tengo está en el freno. Ahora, si yo estoy, los que saben del agua y los que conducen, para mí tengo mucho sentido ver que en una lancha no hay freno. Yo puedo ir para adelante o puedo ir para atrás, pero de alguna manera para frenar requiero dejar de acelerar y empezar a mirar el sistema en el que estoy. Requiero mirar las corrientes en las que estoy, requiero mirar los vientos, requiero leer las estrellas, requiero ver qué van a hacer los demás. Y esto me parece que pone nuestra disciplina en otro lado, lo pone en un espacio donde más que salir nuestro aporte, más que salir a contribuir para generar resultados, no sé si mi aporte, mi trabajo estuvo más en dar con maneras de hacer pie. Yo creo que la gente, incluso las personas que trabajamos en organizaciones, no la gente suelta, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchos nos hemos formado con mucho rigor, pero tenemos la vivencia de no hacer pie, de no estar alineados en el mismo barco, y la palabra equipo significa los que estamos en el mismo barco. Lo que, lo que quiero invitarlos entonces a compartir hacia algunas innovaciones que requería hacer en mi abordaje de coaching para poder coachear. Fantástico. La verdad me resulta súper interesante, Marcelo, escuchar tus reflexiones. Me voy a extender con una más, porque Encantado. me inspiró todo esto último que estabas diciendo y reflexionando sobre el tiempo en el que vivimos. Y respecto a esto, hace muy poquito Rafael Echeverría, también en otro congreso en Córdoba, decía que el coaching va a ser una de las profesiones más buscadas en el futuro. ¿Compartís esto? Lo que pasa es que hoy requerimos chequear de qué hablamos cuando hablamos de coaching, porque si aprendimos coaching como la desesperación para hacer la rueda más productiva, vamos a estar contribuyendo para mí en generar mayor desesperación en una sociedad que estamos derivando hacia la valoración del rendimiento por sobre la conexión con lo vital.
De hecho, no lo voy a hacer en el Congreso, pero sí me di cuenta que para hacer un coaching de conexión con lo vital y poder parar, requerí, por ejemplo, reformular los 3 principios de la ontología del lenguaje para hacer el coaching que estoy proponiendo. Entonces, digo sí a lo que está diciendo Rafael y a la vez me volvería a hacer la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de coaching? Porque a veces estamos teniendo dificultad porque las palabras se nos quedaron vacías de sentido. Y entonces nos encontramos con gente de distintas escuelas, que cuando nos encontramos, vamos a decir, teóricamente o para enriquecernos, nos encontramos con otros coaches que hacen algo tan diferente a lo que hago que podríamos hacer la pregunta, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Nos estamos dedicando a lo mismo? Y ahí, entonces a mí me surgieron preguntas en este tiempo que tiene que ver con ¿para quién trabajo? Porque yo diría, por ejemplo, las personas que voltearon las Torres Gemelas habrán tenido fantásticos coaches. Lograron coordinar, lograron resultado. Y yo digo, me parece que requerimos bajar un cambio los coaches, por eso celebro estos espacios donde poder mirarnos y volver a hacernos algunas preguntas, más que estar desesperados en nuevas respuestas. O entrar, desesperados no porque estemos desesperados, sino porque caemos en una vorágine que nos lleva a puestos. Entonces, sí, yo creo que vamos a requerir espacios reflexivos y creo que me gusta seguir llamándolo coaching porque va a tener que vamos a requerir dar con el fenómeno que vamos a requerir entrenar estos espacios nuevos para no caer en los surcos emocionales de siempre. Porque transformar hábitos no tiene que ver con aprender. Como decir, si yo estoy tomado por cierta emocionalidad, cruzo un semáforo en rojo, no porque no sepa que en verde paso y en rojo paro y en amarillo tendría que ir frenando. Cuando estamos tomados de ciertas emocionalidades, esos recursos que podría tener es como si se me disolvieran. Y entonces, bueno, nosotros desde crear contextos cada vez más estamos proponiendo instancias donde poder parar y conectar con qué resultaba tan importante para nosotros para mantenernos juntos, qué futuro queremos crear juntos. Y también a veces reconocer qué ciclos están completados. Y no me da lo mismo hacerlo en forma presencial que hacerlo de manera digital, si bien gracias a lo digital podemos tener este encuentro. Entonces, me parece una maravillosa instancia esto de volver a preguntarnos de qué coaching hablamos, o de qué prácticas, qué vamos a sostener. Pero por favor, no para criticarnos unos a los otros, sino para enriquecernos, para tal vez volver a hacernos algunas preguntas de vuelta, ¿no? Oscar Wilde decía, los seres humanos tenemos respuestas para preguntas que nunca nos hemos hecho, y me parece este congreso una instancia para volver a preguntarnos qué mundo queremos construir, para qué mundo queremos aportar. Bueno, eso me surge, ¿no? Comparto plenamente lo que decís, creo que es una excelente instancia para preguntarnos y compartiendo también esto que decías, no para criticarnos, no para señalarnos nada, sino para enriquecernos con la mirada del otro. Sin dudas creo que el coaching en los 20 y pico de años que lleva en nuestro país se ha enriquecido. Digo, si pensamos en los orígenes del coaching y después pensamos en cómo se enriqueció con la ontología del lenguaje y con otras tantas prácticas,
creo que sigue en camino de enriquecerse. Así que te agradezco muchísimo, Marcelo, este ratito de conversación. Va a ser un placer encontrarnos en Córdoba para poder seguir reflexionando sobre todo esto. Gracias a vos, gracias por tus preguntas y bueno, nos encontramos en el Congreso. Te mando un fuerte abrazo. Igual. Marcelo Krinsky, director de Crear Contextos, pasaba por Press Coaching.